las circunstancias de la época, nací en Montevideo, ¿no? Mi madre fue a tenerme a Montevideo, al Hospital Pasteur, pero inmediatamente me fui soy ciudadano de Canelones, soy canario. Han vivido mis padres en varios lugares, porque mi padre trabajaba en chacras, trabajaba en quintas. Ya para empezar te voy a decir que en mi casa nunca se habló de arte, jamás se habló de arte, para que eso vaya después procesándolo. Bueno, mi madre era ama de casa y siempre desde muy niño vinculado a la naturaleza del campo, de Canelones, de distintos lugares, y después vinculado a Sauce directamente. De ahí hice la escuela, hice secundaria, hice mis primeros trabajos, que fueron de todo un poco, antes de empezar a dibujar, y ahí empecé a soñar con ser dibujante. ¿Nacés y hay un derrotero entonces por distintas localidades? Sí. ¿Hasta qué edad? Y yo te diría que hasta los 14, 15 años. Hasta esa época mis padres andaban de un lugar a otro porque como mis padres no tenían vivienda, trabajaban en chacras, trabajaban en quintas y le ofrecían la vivienda y ahí vivíamos un tiempo. Mis padres vivían un tiempo hasta que les resultaba económicamente bien y después nos mudábamos a otro lugar y bueno, así fue surgiendo. Hasta ¿Hijo único, Luis? No, soy el mayor de 3 hermanos. ¿Y hermanos o hermanas? Hermana la del medio, hermano el del medio, hermana la menor. Bien, ¿y por qué lugares estuvieron? ¿Qué te acordás? Por ejemplo, de esta zona no me acuerdo, pero sí por cuentos, que mis padres, por ejemplo, estuvieron viviendo cerca de Camino de los Horneros. Ajá. Después, inmediatamente que yo nací, fue por Ruta 7, kilómetro 48, 49. Después salieron para el lado de Sauce, Ruta 107. Después terminaron por Rincón del Cerro. Y después volvimos por La Rosada, un paraje de La Rosada, cerca de Sauce. Después, ya más cerca de Sauce, en un lugar que está cerca de una zona que se llama Los Montes de Bonome. Y ahí yo ya empecé a hacer la escuela en Sauce, y ya ahí ya era bastante grande. Pero hay un detalle que siempre me acuerdo de él, que tiene que ver con Pando. Que cuando yo tenía 5 o 6 años me acuerdo de venir a visitar a mi tía acá. Y yo le decía a mi padre que me gustaba mucho esta ciudad, con 5 o 6 años. Pero tuve 2 o 3 cosas puntuales con Pando, como que eran señales que yo en algún momento iba a terminar en Pando. ¿Y cómo fue esa infancia en chacras? Con los 2 hermanos. ¿Ayudabas a tu papá? ¿Qué tipo de tareas desarrollaba tu padre? Fue fantástica, porque el hecho de estar en contacto con la naturaleza, y a mí que me encantaban los pájaros, toda la vida me encantaron los pájaros hasta ahora. ¿Los pájaros? Sí, fanático. ¿En serio? Sí, fanático. ¿Y qué te atraía? ¿Qué te resultaba atractivo? Soy muy observador de los pájaros. Sé de todos los pájaros. Me gusta ver cómo es el comportamiento. Eso lo mamé mucho de muy chico. Después el hecho de estar con mis padres en la tierra, que plantaban morrones, que plantaban tomates, cebolla, donde estábamos que habían árboles frutales, mi padre se destacaba mucho por ser un gran podador, sabía podar la planta para que te diera buena fruta y buena calidad. Bueno, era una profesión en aquel entonces. Claro, yo recuerdo a mi abuela contratar a un tipo que a una persona que sabía verdaderamente podar la parra, por ejemplo, sí. Para que diera mucha uva, ¿no? De eso depende la próxima cosecha. El desarrollo. La próxima cosecha, pues si la podás mal, no te da fruta. Entonces eso era un detalle. Y bueno, mi padre... ¿Y eso hacía tu papá? Eso hacía mi padre. Me acuerdo las primeras veces ya más grande, ¿no? Con 12 años, viajar al mercado Modelo con él. Era toda una aventura de noche, irnos a las 3, las 4 de la mañana para el mercado, a llevarla en el camión, a llevar la fruta, a llevar la verdura. Todas cosas relacionadas con el campo, con la chacra, con los animales, con la naturaleza. Y ya pensando que ahí el bichito del dibujo, por el tema de las revistas de historieta, pero lo veía tan lejos, tan inalcanzable en esa época, que era como algo como diciendo,
eso va a ser bravo. ¿Y cómo fue la escuela? ¿A qué escuela fuiste? A la escuela 109 de Sauce. Hice toda la escuela ahí, y tengo los mejores recuerdos de compañeros, de épocas, en los recreos, como empezábamos a leer las revistas de historieta, me llamaban mucho la atención. Imagínate. ¿A quiénes leías? ¿O a qué historietas leías? En esa época, ¿había alguna más interesante que otras? ¿Había alguna que te gustaba más que otras? Sí, por supuesto, las de Cowboy. Y tengo patente el recuerdo de los kioscos de la plaza, estar tapados de revistas de historieta, y vos ibas y mirabas ahí y decías, qué impresionante, cuántas revistas de historieta tienen acá. Yo leía mucho una pronunciarlo en inglés no sé muy bien, pero es de Red Ryder, que era el cowboy pelirrojo. Después Roy Roger, Gene Autry. Era fantástico porque no teníamos otra diversión, digo, más allá de la radio, la bolita, el trompo, y la revista de historieta me habían cautivado de entrada. ¿Y qué te cautivaba? ¿La historia, el dibujo? Me empezaba a gustar el dibujo porque quería dibujarlo yo, quería hacer esas revistas. En esa época venían muchas revistas de Estados Unidos y de México, lógicamente de México, había una editorial muy famosa que se llamaba Editorial Novaro, que metía mucho producto de eso en Uruguay, tapaba Uruguay de revistas de historieta y leíamos eso. Bueno, estamos hablando de principios del 60. Inclusive, 60. Mucho más acá, yo recuerdo canjear revistas. Claro. O sea, tener un montón, en particular las de Paturuzú, sí, Paturucito, Isidoro Cañones, y Condorito, no sé, por decir algo. Sí. Y había 2 o 3 lugares en Pando donde vos ibas, entregabas la que leíste y te llevabas otra. Claro, en Sauce también, claro, sí. Era un negocio. Además, la persona que tenía un kiosco tenía la venta de las revistas nuevas y también el canje de las revistas usadas. O sea que vos ibas después y te canjeabas y siempre tenías una diferente, ¿no? Y bueno, ¿de eso te acordás? ¿En la escuela ya estar cambiando? Sí, a la hora del recreo, sí, me acuerdo, sí. Cuando por primera vez tenía 7 años, 6 años, vi a compañeros que lo hacían y yo digo, ¿qué leen? ¿Qué es esto? Porque imagínate, volvemos a lo mismo, yo venía del campo, venía de poco contacto con literatura. Si bien hay que destacar algo que es importante decirlo, yo a los 6 años sabía leer muy bien. ¿Por qué? Eso contribuyó también a ser un buen lector de historieta, porque mi madre se ocupó que entre los 5 años y 6 yo aprendiera a leer. Y hasta esa época, 5 o 6 años, yo era hijo único. Entonces se ocupaba mucho de mí, de que yo leyera, de que yo mirara este libro, Fue lo más cercano al arte que yo estuve, porque después de arte puramente no se habló nunca. Esa es la pregunta que yo me hago hoy en día, ¿por qué salí yo tan fanático por el arte? Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy.
Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. Terminás la escuela y ¿qué haces después? Termino la escuela y quedo ahí un poco, viste, que en esa época que no sabes qué hacer. Mis padres me dicen, tenés que ir a la UTU. Y yo, ¿a la UTU? Y dice, sí, tenés que aprender algo. Y yo, viste, en esa época no tenía muy claro. Yo sabía que me gustaba mucho el dibujo, pero no estaba todavía a mi alcance como... Hoy en día es totalmente diferente, pero en aquella época era más difícil. Y empecé a venir acá a Pando, a la UTU. Fue mi segundo contacto con Pando. Vine un tiempo, después dejé, me puse a trabajar en Sauce. ¿En qué? Esto es humorístico. Mi primer trabajo, conseguido por mi padre, imagínate, del rubro, fue arar la tierra con un caballo. Tirando un arado de mano, caballito y arando. Ese fue mi primer trabajo pago. Y bueno, y después empecé a trabajar en zonas de Sauce, juntando fruta. Íbamos con mi madre a recolectar manzana o membrillos. Te estoy hablando también de alrededor de los 13, 14, 15 años. Trabajé también en la vid. Cortando uva. Acompañando. ¿Tu mamá a veces también trabajaba en esas tareas? Sí, ya en esa época sí también. Sí también. Porque ya ahí ya habíamos 3 hermanos. Y había que trabajar. Había una familia más grande. Sí, en esa época sí. ¿Y después? Después, a medida que fueron pasando el tiempo, tuve empleo en un comercio, en un almacén en Sauce. Y ahí me empecé a vincular más bien con el centro de Sauce, con la sociedad de Sauce, con la gente, a tratar de hacerme amigo, porque no te olvides que volvemos a lo mismo, yo venía de la zona rural. Me sirvió de mucho, fue una escuela para mí eso de estar ahí en un comercio, en contacto con la gente, con los clientes, aprendiendo cosas nuevas. En un comercio donde se vendía de todo. Era una especie de almacén de ramos generales, digamos. Sí, donde aprendías a envolver con aquellos papeles de astraza marrones. Sí. Y envolvíamos de todo tipo de cosas con los dedos, lo envolvíamos. Azúcar, yerba, lo que quisieras. Claro. Eso lo aprendí ahí, fue una escuela. Estuve algunos años y después después que dejé de trabajar ahí, tuve una verdulería para mí. Yo me instalé como verdulero. Como empresario. Tuve mi propia verdulería y frutería ahí también en Sauce. ¿En qué punto estaba? Y ahí estaba en la calle Montevideo y Ancina. ¿Pero era céntrico? Sí, a una cuadra de la plaza. ¿Y cómo se llamaba la verdulería? San Jorge, porque era toda San Jorge era el primer nombre que tuvo ese almacén que yo trabajaba, y después como que fue quedando, o sea, esa verdulería había pertenecido al almacén, después se vendió y iba a quedar en la nada, y yo me hice el guapo y dije, a ponerme al frente de esa frutería. ¿Y cómo te fue con la verdulería, San Jorge? Me fue lindo porque a partir de ahí, después se la queda a mi padre, porque mi padre ya era un tipo grande, y yo la iba a dejar. ¿Por qué la iba a dejar? Porque en esa época, fines de los 70, en Uruguay había una cadena de electrodomésticos muy grande que se llamó Centro Eléctrico. Y se instala en Sauce con la sucursal número 40. Y a mí me llevan, porque el encargado era muy amigo mío, el que yo iba a ir de encargado a esa sucursal, me llevaba a mí como vendedor. Y pasaba de una verdulería a vender electrodomésticos, heladeras, la televisión color que ingresaba al Uruguay, que no sabía nadie ni lo que era,
y a ser un empleado de una empresa que tenía 40 sucursales en el Uruguay. O sea, era un salto cualitativo, también un desafío, pero tenías la habilidad ya de ser un buen vendedor o por lo menos convencer a la gente. Claro. Digo, supongo que tu amigo, aparte de la Sí. amistad, vio eso en Claro, ti, ¿no? claro. La sinceridad de la amistad, el saber quién era la persona, que no lo iba a defraudar, me dio esa chance, esa posibilidad. ¿Y qué pasa ahí? Al estar yo un poco mejor económicamente, ahí sí me empiezo a pagar los cursos de dibujo y voy a Montevideo 2 veces por semana a estudiar dibujo en una academia. O sea que en gran medida ser dibujante se lo debes a Centro Eléctrico. Y puede ser porque me dio el espaldarazo económicamente para yo poder desarrollarme. Porque yo había hecho algunos pequeños cursos, había ido algunas veces a Montevideo, pero no una cosa muy estricta y programada, que después terminó dándome un diploma. Eso fue fundamental. Yo ya a esa altura algunas cosas dibujaba. ¿Te acordás del primer dibujo? Los primeros dibujos eran totalmente torpes, pero recuerdo querer intentar dibujar algunos próceres que estaban en el libro de texto de sexto. Próceres. Sí. Simón Bolívar. Sí, Artiga. Me acuerdo. ¿Por ese lado te dio? Sí, de tratar de dibujar lo que tenía más a mano. Y estaban esos rostros en el libro de texto. O sea, siendo niño aún. Y sí, estando en sexto de escuela. Me acuerdo de dibujarle a mi abuelo algunos de esos que él tenía añoranza de esos próceres de antes, y a usted le encantaba que yo se lo dibujara muy torpemente. Porque también está eso, cuando vos empezás a dibujar, no sé, a mí me pasó de que quería que saliera tan exacto, tan real, que eso te dificultaba. Eso también te dificultaba. Porque en dibujo tenés que aflojar la mano, tenés que alivianar el trazo, tenés que hacer esbozos, tenés que hacer muchos dibujos que al principio no tienen por qué ser el mejor. ¿Cómo fue? ¿Era lo que esperabas cuando llegás a los cursos? Sí, ahí me encontré con una realidad, que era que el dibujo había que dibujar todo el día para aprender a dibujar. No es que me gusta el dibujo y hago un dibujito hoy y luego mañana otro. No, ahí hay que ser muy estricto con vos mismo y ver hacer lo que te dicen y más. Es como aquel futbolista o basquetbolista que se queda pues de práctica horas y horas y horas tirando al aro o tirando al arco. Indudablemente, a dibujar se aprende dibujando. Más dibujás, mejor es. Después, o sea que te pusiste una meta. Sí, porque ya a esa edad yo la tenía muy clara ya. Yo quería entrar en el mundo del dibujo. Y al principio, ya te digo, fue la historieta, que después me di cuenta que no. Que la historieta no, que es muy difícil. Tenés que saber de encuadre, tenés que saber de la posición del cuerpo, tenés que saber los movimientos del cuerpo. Y de esos primeros cursos que fui a Montevideo, una vez una profesora, lo he dicho 1000 veces, me puso a dibujar un retrato y cuando lo vio me dijo, no, pero esto no es un retrato, es una caricatura, dedicate a la caricatura, vos sabés exagerar. ¿Entendés? Entonces dije, mirá, eso no lo tenía, caricatura, dije yo. Y empecé a investigar todo sobre los caricaturistas y sobre las caricaturas, cómo se hacían. Y era muy fanático de Quino. Quería hacer una historieta, quería ser historietista como Quino, de la tira, porque también le había buscado la vuelta. Dije, pero esto también es historieta y son dibujitos más fáciles de hacer. No es como el Tarzán que tengo que dibujar a los músculos y todo. Puedo ser mi personaje, y ahí inventaba algunos personajes. Ojo que no es solo dibujo también, hay mensaje. Lógico, ahí eso es otra cosa que fui aprendiendo después. Ojo claro, que no es solo... Claro, ahí había que decir ahí algo. Hay una lectura, claro, hay un mensaje político, social, sí. ¿o no? Sí, claro, sí, indudable, eso también lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero pará, no te vayas tanto. Entre 17 y 20 empezás con las primeras clases de dibujo. ¿Al mismo tiempo seguías trabajando en Centro Eléctrico? Sí, pero ¿qué pasa? Ahí pasa algo muy grande en el Uruguay. Se quiebra la tablita. La crisis. Viene la enorme crisis
y Centro Eléctrico cierra muchísimas sucursales. ¿Qué se me ocurre a mí? Porque yo ya tenía bastante dominio de eso y había hecho algunos intentos con algunos amigos que se la jugaban a pintar letras, a hacer carteles. Tanto es así que por muchos años se vuelve mi actividad. Soy el pintor de letras de Sauce. Y ahí todos los comercios tenían los carteles, tenían afiches, tenían muchas cosas. Trabajaba en eso todo el tiempo. Y ahí sí, por ejemplo, en esa época el ministerio había sacado una reglamentación que todos los camiones que repartían alimentos tenían que llevar al costado, creo que era algo de bromatología de Canelones, un número con un detalle ahí, y bueno, yo no se sabe, los camiones que llegué a pintar de alimentos, todos los transportistas tenían que tener eso. Eso fue fantástico. Y después todo tipo de carteles que hoy mismo en Sauce todavía quedan en carteles pintados por mí. Decime alguno. No, te voy a decir uno que decís, vamos a decir chus antes, ¿no? Pero, por ejemplo, el logo de la empresa fúnebre de Rogelio Fernández fue creado por mí. ¡Caramba! ¿Cómo es el logo? No lo conozco. Describímelo, ¿cómo es el logo? Es la RF, Rogelio Fernández. Después también, porque claro, en esa época cuando vos estás tratando de imponerte, lo que venga, lograr cosas, y claro, sí. Hay anécdotas. A ver, pero contame. Hay anécdotas que son duras, porque relacionadas con eso. Por ejemplo, yo le pintaba los logos a la camioneta de la empresa fúnebre. Y un día tuve que pintar en uno de los garajes, estaba pintando la camioneta y apareció ahí un cuerpo que había que dejar ahí en depósito un tiempo. Yo estaba pintando las letras y ahí cerca mío había un féretro con un cuerpo. Pero había que pintar. Pero había que pintar porque yo estaba trabajando ahí, haciendo mi trabajo. Después lo que hace la empresa ahí adentro de su comercio, de su cosa, es cosa de ellos. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Después de todo ese tiempo, como digamos, plasmando letras, números, ¿pasás a la caricatura? Sí, de a poco me fui metiendo en lo que es la caricatura, y ahí yo tenía un sueño, porque, ¿qué pasa? Todos los dibujantes publicaban, pero yo mis dibujos estaban en la vuelta y no salían en ningún lado. Y yo digo, ¿cómo puedo hacer
para que me publiquen un dibujo. Yo quiero ver un dibujo mío en un diario. Claro, porque esto es como el poeta, como el escritor, necesita mostrar su obra también, para hacerse conocer, ¿no? Más en aquella época. Ahora lo pensás y capaz que haces un canal de YouTube y mostrás lo tuyo en tu Facebook, en Twitter, pero ahora en aquel entonces era publicarlo. No, y aparte, ¿cómo? Porque la vinculación, ¿cómo llegaba? ¿Y dónde publicas por primera vez? Bueno, viste que te dije, a los 6 años mi primer contacto visual con Pando que me gustó. Después tuve unos años en la UTU y el tercero es que mi primer dibujo publicado es en Pando. Entonces, yo venía acá a pasear a Pando, venía a mis tíos, venía acá, me gustaba, yo ya era... ¿viste? Y veo que por ahí decía Diario Crónicas de Pando. Un día le puse una carta, que después resultó ser amigo mío, el dueño. ¿Quién era? Era Ariel Acosta. Y por primera vez se publicó en un diario de Pando una caricatura dibujada por mí. ¿Cuál fue? No me acuerdo bien. Sinceramente no recuerdo. Pero ¿te acordás del logo de la empresa fúnebre? ¿No te acordás de la primera caricatura? No, porque creo increíble. porque eran varios de políticos de esa época. También yo hacía una tira humorística que se llamaba Pelusa. ¿Pelusa? Sí. Después hice otra de un indio que se llamaba Tacurú. ¿Y qué hacía Pelusa? ¿De qué iba la tira de Pelusa? Y se quería hacer el Mafaldo, porque yo era tan fanático de Mafalda que quería hacer algo parecido en esa época, ¿no? Era una Mafalda travestida. Claro. ¿Y Tacurú, eran muy... ¿de qué iba? También de crítica, de mucha crítica, medio inconsciente, porque todavía estábamos en los últimos años de la dictadura, me acuerdo. Y yo hacía algunos dibujos así medio ¿qué decía? ¿Qué medio hacía duro Tacurú? con respecto a lo... en esa época se sentía mucho lo que eran los caceroleos, ¿de acuerdo, no? Y el indio aparecía también haciendo caceroleos y gritando. Bueno, has publicado muchísimo y seguís publicando en Diario Tiempo, sin ir más lejos. Sí, claro, eso fue después cuando mi llegada a Pando definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero anteriormente también tuve una vinculación, te digo por aquellas épocas en que yo publiqué el dibujo acá, en Pando, en Santa Lucía, porque en Santa Lucía había un movimiento muy bueno de artistas plásticos y de dibujantes que hacían una exposición o 2 al año y me invitaron a mí, porque yo estaba vinculado también a un diario, un semanario de Santa Lucía que se llamaba Nueva Voz, que ahí también me publicaban mucho el tema de las tiras de ese indio, y me fui vinculando mucho por ese lado. Me empezó a buscar el bichito de la pintura, al vincularme con gente, con otros artistas, que yo venía del dibujo y con miedo a darle color, porque vos no te olvides que a mí fue un sufrimiento pasar de la tinta china, del blanco y negro, al color. No fue fácil para mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no es fácil, digo? Porque a mí me resultaba temeroso que al ponerle color yo arruinara el dibujo. Si bien yo en los cursos de dibujo y todo me enseñaron mucho con el tema de los colores, cómo pintar y esto y lo otro, en su momento fue una transición bastante dura. Y a partir de esa vinculación con grupos de artistas plásticos de la zona de Santa Lucía, con una época en que estuve muy fanático visitando, pero así, toda la semana, cuanto museo había en Montevideo, por ejemplo, y de estar horas mirando cuadros, mirando la técnica de tal pintor, mirando por qué Blanes hacía los gauchos así, por qué Figari hacía los candombes así, y una exposición que se inauguraba, ahí estaba yo. Eso también me marcó muchísimo y fue algo que me lo impuse como diciendo, no voy a... O sea, una fuerte y marcada beta autodidacta. Sí. ¿Te consideras autodidacta? Hasta hace un tiempo decía, ahora hay gente que dice que el autodidacta no existe. No sé, que no existe, que el que sabe por algo sabe.
¿Cuándo llegás y te radicás definitivamente en Pando y por qué? Porque también por la UTU. Porque mirá, es así. Yo, con este amigo mío que es Ariel Acosta, que me publicaba muchas cosas, él era profesor de UTU. Un día, él, como yo ahora actualmente voy a talleres a las escuelas, en esa época él me invitó un par de veces a la UTU de Atlántida a hacer unos talleres y a presentarme a los alumnos, porque yo ya pintaba ser un dibujante medio conocido. Y con ese grupo de Atlántida hicimos un mural en el gimnasio de Atlántida. Ese mural llamó mucho la atención en Atlántida. Los diarios de la zona y todo estuvieron hablando de él. Porque en principio era para que los alumnos lo organizaran y lo hicieran y yo solamente coordinara o estuviera ahí, pero en realidad terminé haciendo yo el dibujo, terminamos pintándolo entre todos, pero más o menos era en base a Atlántida. Estaba el águila, la playa, algo relacionado con Atlántida, ¿no? Ese dibujo, Ariel lo filman, hacen un video. El video lo muestran, lo iban a mostrar a fin de año acá en la UTU de Pando, pero primeramente Ariel me llamó un día por teléfono y dice, mirá, le vamos a poner música a ese video. Dice, invitamos a una profesora de acá de Pando que le va a poner la música. Está muy bien. Dice, tenés que venir a la presentación del video y del mural en Pando. Y bueno, y me presentaron a la profesora que le había puesto música, que era la maestra Fanny Volonté. Eso fue en noviembre. Te voy a poner en aprieto, pero ¿te gustó la música o en realidad? Eso fue. En realidad te gustó la profesora, ¿cuál de las dos? Las dos cosas. La música era buena, no que era buena, ¿no? Tenía que ser buena obligatoriamente. Eso fue en noviembre de 1998. Ahí conozco a la profesora que le había puesto música al video de mi mural con los alumnos. Y bueno, me caso con Fanny Volonté y me vengo a vivir a Pando. A partir de ahí, soy un ciudadano sauceño y pandense. Luis, ¿sentís que algunos de tus trabajos hasta ahora, cumplieron el objetivo? Porque hoy lo hablábamos, ¿no? Un poeta busca dejar un mensaje, un escritor busca dejar un mensaje, un caricaturista también. ¿Sentís que alguno ya ha trascendido a la posteridad? Yo siempre digo lo mismo últimamente. Yo fui un dibujante, o traté de serlo, hasta Internet. Y post-Internet fui otro dibujante potenciado que hoy mismo a veces no, me cuesta creer, porque en un minuto mi dibujo está en, no sé, por decirte algo, en la India, en Europa, en cualquier lado. Y te agradecen, te lo comentan. Tengo cosas increíbles. Por ejemplo, acá al lado mío, esto que vos ves acá, estos son todos catálogos internacionales donde hay un dibujo mío, de varios países del mundo. Eso antes era imposible, porque antes vos tenías que mandar el dibujo, lo mandabas por correo, no saber si llegaba o no llegaba, perdías contacto, no sé qué. Hoy mandás el dibujo en un segundo por internet, después te llega el catálogo. A veces ya hoy en día capaz que se está perdiendo un poco el tema del catálogo impreso, porque te hacen mucho catálogo digital. Uh-huh. Pero ¿En alguna medida sentís que tus obras son tus hijos? Sí, yo creo que yo soy un producto del dibujo. Yo puedo decirte que esto que vivo hoy en día, con el tema de estar dando talleres con los gurises, de que pongo mi nombre en Google y aparece algo, sin ir más lejos. Ayer con un amigo que escribió un libro, y le digo, lo llamé y le digo, ¿vos sabías que tu libro, que yo se lo ilustré, está en la biblioteca del Parlamento? Y me dice, no. Sí, entrá y fíjate. Y yo pongo mi nombre en la biblioteca del Parlamento y aparece una serie de libros que yo ilustré.
Entonces creo que si esa famosa frase que si se te cumplió en tu sueño, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de aquel pibe que andaba jugando con los animales, correteando a los pájaros, soñando que algún día quería ser dibujante de historieta, a hoy en día, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque siempre que he hecho un cambio de técnica o que he querido dibujar diferente, siempre hay gente que le gusta, que me apoya, que me invita, que me da para adelante. Como cuando el tema del vino, que un día se me ocurrió empezar a pintar con vino y dije, vamos a probar. Y tuve 5 años pintando por la Punta del Este en el Conrad. Ahora con el tema de las pinturas abstractas, también se han hecho muchas exposiciones y hay algunas que están ahí en la agenda que te van a ser muy buenas. Es una carrera, o sea, como yo la quise hacer, vivir para el dibujo y para la pintura, vivir para el arte sin haber nacido en una cuna de artistas. Ya te digo, fue fundamental también el hecho de no encerrarme en algo, sino en tener siempre el abanico abierto. De decir, me gustaban las historietas, bueno, no hice para revistas de historietas, pero hice tiras humorísticas, ¿entendés? Después pasé para lo que eran las caricaturas, hice caricaturas color. Después hice humor gráfico, eso fue fundamental, porque una vez que yo me vine a Pando, empecé a dibujar en Diario Tiempo. Por 18 años consecutivos hice humor gráfico de actualidad. Había que ilustrar las noticias de la semana. Entonces, 18 años. Después, como te digo, pinté con vino, he pintado con distintas técnicas. Ahora estoy muy metido en lo que es la abstracción, que me encanta, y hay algo en el mundo, un gran movimiento de la pintura abstracta, que no se ve, creo que no se está viendo en Uruguay el gran movimiento mundial que hay con la pintura abstracta. Para cerrar, si yo te pido una caricatura de tu vida, ¿qué me dibujas? Es muy difícil saber eso, pero yo dibujando pájaros, porque el pájaro es libre. El pájaro vuela y va donde quiere. Y yo con la pintura voy donde quiero.